Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche, feliz Navidad. Espero que estén disfrutando en familia y que haya sido un tiempo maravilloso en compañía de los seres queridos, disfrutando de este tiempo maravilloso. Y después de haber tenido una cena, ahora vamos a disfrutar la cena, el alimento espiritual, el pan de vida, la palabra de Dios. Hoy, 25 de diciembre 2024, nos encontramos nuevamente dando una mirada a los proverbios. Es muy importante buscar al Señor en todo tiempo. Es muy importante que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, como dice la Escritura. Así que es un gozo, es un deleite poder tomar un tiempo y meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Hoy estaremos comenzando el Proverbio capítulo 28 y estaremos desde el verso 1 hasta el verso 13 y entendiendo, observando esta porción de la Escritura. Antes de dar lectura, el verso 5 dice: mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas en las cuales estamos creciendo en entendimiento. Por lo tanto, entendemos las cosas porque dependemos de la palabra de Dios, dependemos de la instrucción del Espíritu Santo, dependemos del recurso maravilloso de la oración y en la comunión de los santos de la iglesia. Entonces, en la medida en que vamos creciendo y vamos siendo discipulados, vamos entendiendo, dice, todas las cosas, ¿no? Por lo tanto, mis amados, prestemos atención a esta preciosa y poderosa porción de la Escritura, Proverbios 28, del 1 al 13. La palabra de Dios dice así: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace caer a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos el entendimiento y la capacidad para poder vivir, aplicar estos principios de tu palabra a nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a cada persona que pueda estar escuchando tu instrucción, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos ya a punto, una semana de terminar este 2024 y necesitamos como nunca antes enfocarnos en la búsqueda del Señor, en buscar su presencia, en buscar su instrucción, en buscar su sabiduría. Dice, mas los que buscan a Jehová
entienden todas las cosas, no porque tengan capacidad en sí mismos, sino porque son provistos de la sabiduría de lo alto. Aquel que reconoce su necesidad, aquel que hace uso de los medios de gracia, como son la palabra de Dios, como son la guía e iluminación del Espíritu Santo, como es el recurso maravilloso de la meditación y la oración, el estudio, así como la comunión con la iglesia. Entonces entendemos, ¿no? Muchas veces nos preguntamos por qué, pero muchas veces el Señor nos enseña el para qué de algunas situaciones difíciles, complejas en nuestra vida. Por lo tanto, mis amados, vean, el versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estos primeros versículos es una instrucción para evitar la usura, para evitar el dinero mal habido, para evitar el ser controlado por la búsqueda de las riquezas o ser manejados si las riquezas ya están en su vida. Es enfocarnos en lo que es eterno, enfocarnos en lo que realmente tiene valor en el reino de los cielos, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que hacer es no encubrir nuestros pecados, sino reconocerlos y, como dice aquí, confesarlos, y no únicamente confesarlos, sino apartarnos de ellos, porque allí entonces encontraremos misericordia. Es una bendición cuando uno confiesa sus pecados, entonces ellos son cubiertos por el perdón del Señor. Pero cuando somos nosotros los que los encubrimos y no los reconocemos y no los confesamos y no nos apartamos de ellos, entonces, por lo tanto, estaremos constantemente, como dice el verso 1, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque allí está algo precioso que Dios ha dejado a nosotros, nos ha provisto, que es la conciencia. Entonces quizás esa persona no está siendo perseguida por nadie, pero su conciencia le acusa, y ahí entonces el sentido de culpa le domina y comienza a huir sin que nadie lo esté persiguiendo, sino que está esa conciencia acusándole y tratando de hacerle reflexionar para que entonces busque al Señor. Y ahí se encuentra la verdadera prosperidad. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El pasaje constantemente nos habla acerca de las riquezas, el dinero, la pobreza, pero vemos que la verdadera riqueza se encuentra cuando la mano de Dios, el favor del Señor está en nuestra vida. Por eso es que la palabra de Dios dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando las riquezas del mundo controlan la vida de la persona, puede que tenga muchos recursos materiales, pero constantemente habrá tristeza, habrá dolor, habrá sinsabor en la vida de esa persona. Pero vean, dice: mas el justo está confiado como un león, no porque tenga justicia propia, sino porque esa persona no tiene culpa, ya que ha confesado sus pecados al Señor, ha sido lavado, limpiado por la sangre de Cristo Jesús, y por lo tanto ya ese sentido de culpa en su conciencia no le acusa, y anda entonces confiado. Vean, confiado como un león. Un león sale confiado y anda y busca y pelea y va en la selva, en la llanura, confiado en su fortaleza, confiado en su destreza, confiado en su habilidad. Y nosotros, por lo tanto, estamos confiados como un león, pero dependemos de el león de la tribu de Judá. Vea cómo dice el salmista en el Salmo 27, 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para romper mis carnes,
ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y nosotros debemos caminar en esa misma confianza. Tenemos paz con Dios y tenemos la paz de Dios en nuestra vida porque hemos sido justificados por la fe y solo por la fe en nuestro Señor Cristo Jesús. Pero mis amados, qué importante es en estos días entender que cuando buscamos es la bendición del Señor, cuando buscamos es las riquezas que ofrece el reino de los cielos, entonces vea, hay resultados maravillosos. Vamos a tener, en primer lugar, como hemos visto, confianza, vamos a estar confiados. Vamos a estar, como dice el verso 2, dice, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Vamos a tener estabilidad. Dice el verso 6, mas el pobre que camina en su integridad, vamos a caminar en integridad. El verso 10 dice, mas los perfectos heredarán el bien. Vamos a ser portadores de bien y herederos del bien. Y por supuesto vamos a contar constantemente con la misericordia de Dios. Dice, más el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Que en este tiempo tan especial, tiempo de familia, tiempo de reflexión en el sentido de la verdadera Navidad que es Cristo en nosotros, podamos nosotros apreciar y valorar estas características, estos elementos tan importantes en nosotros: la confianza, la estabilidad, la integridad, el entendimiento, el bienestar y la misericordia. Hay algo importante, ¿no? En el verso 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Cómo adquirimos entendimiento? ¿Cómo adquirimos confianza? Pues acudiendo a la Escritura. Y debemos de estar constantemente prestando atención, reflexionando, meditando y buscando la obediencia, buscando ser obedientes a lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando dice apartar su oído, es no rechazar, es no tomar en menos, es no menospreciar, es no despreciar la palabra de Dios, sino apreciarla, valorarla y buscar intencionalmente obedecer la palabra de Dios. A.W. Tozer dice que debemos de dejar de usar la oración como una excusa a la obediencia. Al contrario, cuando somos obedientes, entonces dice el texto, nuestra oración será una oración que agrada al Señor, una oración que va a ser escuchada y respondida por el Señor. Mis amados, en este tiempo, enfoquémonos en buscar al Señor. El Señor dice que Él se hizo pobre para hacernos ricos. La palabra de Dios dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Tenemos las riquezas espirituales del Señor en nuestra vida. Por lo tanto, siempre tengamos presente el acudir a la palabra de Dios, el obedecer la palabra de Dios, el buscar la presencia de Dios, y nuevamente entonces estaremos confiados, mantendremos estabilidad en nuestra vida, caminaremos en el entendimiento del Señor. El Señor dice que nosotros, la palabra de Dios dice, tenemos la mente de Cristo, es decir, respondemos conforme a la voluntad de Dios porque conocemos al Señor y conocemos la palabra del Señor. Caminaremos en integridad porque entonces no estaremos con un corazón dividido, con un corazón separado entre lo que a Dios le agrada y lo que le agrada al mundo, sino que caminaremos en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo propósito, que es agradarle al Señor, y eso refleja entonces que caminaremos y heredaremos el bien. Dice allí el verso 10, mas los perfectos heredarán el bien.
Qué hermoso, hermanos, que el Señor está dispuesto, el Señor está atento a nuestras oraciones y que el Señor nos ama de una manera tan especial que nos habla, nos da principios, nos da consejos, nos da instrucción, nos da mandatos para buscar el bien en nuestra vida, el beneficio para nuestra vida. ¿Quién no desea caminar en estabilidad? ¿Quién no desea caminar en confianza? ¿Quién no desea caminar en el entendimiento, en la sabiduría de Dios? ¿Quién no desea recibir el bien de Dios? ¿Quién no desea recibir las misericordias del Señor que son nuevas cada mañana? Pues entonces atendamos a la voz del Señor, atendamos a la sabiduría de Dios y nuestra vida, que nuestra vida sea un reflejo de lo que dice el verso 5, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Feliz Navidad y que la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea en sus vidas, en su familia, en su hogar y en todo lo que hagan y en todo lo que emprendan para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Bendice, Señor, a tu pueblo y gracias por tu hermosa instrucción, por tu hermosa palabra, que sea de bendición y de beneficio para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y como cada miércoles, una mirada a los proverbios, una mirada a la instrucción del Señor y cada domingo celebramos juntos la gloria de Dios, la maravilla del Señor, juntos en armonía, con gozo, con alegría, en la casa del Señor, domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración. Dios les bendiga, Dios les guarde y feliz Navidad.